Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo hará Juan Sevenal. Y a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo siembra Juan Sevenal. Y así metió el pie en el mar. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Gente Nuestra. Este miércoles estamos, yo no sé si es correcto decir en Jinijinama, porque casi todavía estamos un poco lejos, ¿no? Ahora me explicarán si tiene un nombre concreto de esta zona, ¿no? Con las fotos que han visto, me imagino que muchos, sobre todo los de Morrojable, sabrán que ha estado viviendo unos años ahí, en esta localidad, ¿no? Estoy con Isabel Quesada y con Henry Electromar, o algo así le decían, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir un ratito con nosotros, ¿no? Porque a ustedes le conocen, como yo digo, en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura, Sí. porque allí vivieron unos cuantos años, ¿no? Sí, estuvimos muchos años de allí abajo, desde el 68 hasta cerca de 80, sí. Del 80 hasta septiembre del 80. Bueno, hasta septiembre. Bueno, y Isabel me decía que tú llegaste antes que ella a Morrojable, ¿no? Bueno, para quitarme sí. Ella antes pasó con su padre en el camión, pero para quedarse no. Yo llegué en ese tiempo como electricista para el Hotel Casa Atlántica, en el tiempo que estaba Balcho, que, bueno, hay un montón de gente viejo que estaban ahí. Bueno, ahora viejo. Ahora serían, ¿no? En aquella época Ahora no viejo. tanto, ¿no? Antes eran nuevos. ¿Y de dónde venías tú? De Austria. De Austria. ¿Y hablabas español? Nada, ¿no? Bueno, ninguna palabra, ninguna. Todo me parecía como pueblos españoles, los nombres raros. ¿Y cómo fue que...? Bueno, aprendiendo poco a poco. Con el primero que hablé era con Pepe Concepción, con el que tenía yo más tratos y tal. Claro que él hablaba un poco raro por sus condiciones como un poco gago, pero al final lo aprendió también. Bueno, en ese tiempo estaba Paco el taxista, que estaba el chofer en el hotel. Después estaba Antonio Pérez de mecánico y Pepe que era el que hacía de todo. Así me quedé ahí. No conocías para nada Fuerteventura y menos Morrojable, ¿no? No, yo no sabía ni dónde era. Yo me parecía que según la altura y tal, eso tiene que ser un paraíso como Hawái, una cosa parecida. Con las palmeras colgando por todos sitios, la muchachita y tal, pero... Cuando llegaste dijiste no. Este ya era totalmente distinto. Totalmente, Cuando sí. llegaste, lo que te cobró el taxi. Sí, en ese tiempo el taxi... No, ya, fue viejo. Sí, arriba en los estancos, que llegó con un Cuando DC-3. le dijo al taxista que quería, vamos, eso vio los cielos abiertos y dice, Morrojable. Sí, Hice nada. el día, ¿no? Claro, me dijo 1000 pesetas, pero claro, en mi país 1000, que es 1.000.000. Y yo decía, para esto lo compré yo todos los majoreros y la isla y todo junto. Pues en el 68, ¿quién tenía 1.000.000 de pesetas? Y después me lo pintó con los dedos en el polvo de las ventanas de un Mercedes viejo, ¿era? Y dice 1000, dice, hombre, claro, 1000 en latín son 1000, entonces tú sigue para allá abajo. Pero claro, yo no sabía ni a dónde va. Y cuando lo perdimos por la carretera asfaltada, terminó antes que llegaba a Gran Tarajal. Y después por ahí abajo, yo como llegaba como electricista, y así terminaron los palos de teléfono, de luz y todo. Decía, ¿dónde vamos? ¿Para qué necesitan un electricista aquí en el desierto? Claro, y después en las dunas, ahí se quedaba pegado dentro de la arena, tuvimos que escarbar también.
Y al final llegamos abajo, que claro, cuando llegaba después de un momento al hotel ya cambió la cosa. Después en la recepción ya se hablaba alemán, ya podía decir algo también, pero el resto estaba yo asombrado todo el camino. Es que es duro, la cosa, nosotros nos reímos, pero tiene que ser muy Hombre, duro, ¿no? que No llega nunca, ¿no? Y encima se acaba la carretera, se acaba los postes de la luz, del teléfono, se acaba todo. Y esto que no llegamos, ¿no? Claro. Desde aquí hasta Morro hay tierra. Y encima se sube entierra y y tengo que yo baja. bajarme, que soy el cliente. No, y habían bidones abiertos para ponerlos debajo de las ruedas. Por las dunas, ¿no te acuerdas tú de eso? Se ponían bidones para irlos poniendo. Las alfombras, todo, jo, es una pasada. Era una aventura, la verdad que sí. Para quien no lo conociera, vamos, era Claro una que tremenda en ese aventura. tiempo la isla era totalmente diferente que ahora. No, lo primero que se encontraba era la taberna de Costa Calma, que era chiquitita. Sí, no. En ese tiempo sí, la taberna estaba. Sí, porque La taberna Luciano estaba por la parte de atrás, Sí. que hacía las cuentas con un millo. Sí, No se la- equivocaba, ahí la paraba todo el carretera mundo. Sí. pasaba por el Sí. valle de la Lajita para abajo, por delante todavía no era entrada. Y de ahí por la cuesta a la pared, y después por todo el jable para ahí abajo, que era una odisea. Claro, y luego después cuando yo estaba aquí con coches propios y tal, para venir a Gran Tarajal llevaba 2 gomas de repuesto, porque si no, no llegaba seguro. Y muchas veces con los 2 gomas ya te Tampoco. quedaba apurado. Y el problema es que de luego tráfico no había ninguno, o sea que No, tráfico no podían era pasar ninguno. muchas horas esperando que alguien te pudiera Yo ayudar. muchas veces por la noche, cuando regresaba de Puerto Rosario para abajo y me quedaba con el coche roto, esperaba hasta mañana y después por la mañana pasaba el cartero. Y Juanito, el cartero, que tenía un furgón, no me acuerdo qué más. No, antes del camioncillo tenía un tipo, un coche color gris, khaki, una cosa así. Entonces ahí se podía amarrar el coche y llevaba de rastro, y después llegaba sobre mediodía, más o menos llegaba uno después de llevar. No, en esa carretera pasaron Mucha muchas historia, cosas. sí. ¿Te acuerdas cuando una vez ibas también con Ajim? Ajim era un cocinero de Casa Atlántica. Y iban en el coche, todo con piedras saltando, y hace el techo flum, y se le cayó encima. Sí, Otra vez se rompió, ese se era quedó sin luz, con en la guerra. pared, Sí. subiendo de piedra. Sí, claro, Y en ese pasó Juan tiempo. Gil. No, Miguel, ¿cómo se llama? ¿El padre Pepito? ¿De Pepe Gil? Sí, Juan. Juan Gil. Pasaba en el furgón, que él trabajaba con doña Juliana y con esa gente. Sí. Y te acuerdas que nos pusimos detrás y el tío cada vez que nosotros íbamos para alumbrarlo no sabía quién era, nosotros más pegados, el tío corría más, nosotros más, así hasta que volvimos. Y el asustado diría, ¿quién Sí, son, no? ¿Qué claro. pasa, no? El otro no sabía quién era y qué pasó, por qué vino un coche sin luz detrás. Es verdad, sí. Claro, está sin luz allí, se va Asustado para un y lado, todo el esperando camión a ver asustado. si venía alguien. Y eran cosas bonitas, ¿no? O sea, odisea. Que total. Odisea, la verdad que sí. sí. Fíjate, Bueno, cuando ¿y nació tú cómo? Caritina, Sí. cuando nació Caritina, Eris había venido, yo estaba en Puerto hacía un mes, y entonces él se vino para Morro por la mañana, que era un viernes, se fue el jueves, se vino el viernes, pues nació la niña a las 10 menos 10 de la noche, él no sabía nada, teníamos que llamar de Puerto a Las Palmas a Margarita, que era la que recibía las llamadas, Margarita la mujer de Rodolfo. Luego Margarita por la emisora avisaba a Casa Atlántica y Casa Atlántica la avisaba a él para que fuera a Puerto que nació la niña. Fíjate, casi nada. No había teléfono ni nada. En aquel entonces Pero ¿cómo nada. se conocieron ustedes? A ver, explícanos. Tocando en una puerta. Fíjate, yo vivía en Puerto Rosario, él vivía en Morro. Y luego yo bajaba de vez en cuando a Gran Tarajal con mis padres y fui a ver a una señora de Corralejo, a Elvirita, que Óscar trabajaba en Costa Calma, era un camarero, era Óscar, en Casa Atlántica. Era un camarero de allí, ¿no? Y entonces también lo conocía él. Y él fue a ver a Óscar y yo fui a ver a la madre. Y entonces me vi a este hombre con una gafa allí sentado y yo llego y ese mirando para mí. Y yo decía, ¿qué le pasa
al Piojo Blanco esa, además le decía así, el extranjero ese mirando para mí, y en esa llego y hago pan. La casa era estrecha, pero muy larga, ¿sabes? Un frontis muy cortito y larga para atrás, y la cocina era lo último, y tú tenías que llegar y no tocar, aporrear, ¿no? Entonces empecé a dar en la puerta fuerte y esto se quedó mirando y viene y abre. Entonces, oh, el esto y tal, y cual, tomamos café y eso y lo otro, y ahí empezó todo. Me acuerdo que decía así, tú, mi. Digo, ¿yo tú qué? Hablaba todavía mal el Que va, no, casi nada. Llevaba aquí 1 año y poco. Sí, pero que ella estaba después detrás de mí como loco. Sí, yo no puedo dando clases más tranquila que el pupa. Pasa que después él venía, iba a Puerto, iba a eso, me mandaba mis cartas y mis cosas con don Julio, un chofer que hubo en Casa Atlántica, sí, en un Volkswagen. Y así nos conocimos, pues decidimos casarnos y mira. Y en el 72 me fui yo para Morro, en mayo del 72. Así que a dar clases a Morro. En el Morro tengo yo alumnos montones. Nos casamos. Pero en Tancuri. antes de hablar de ese momento en que fue a dar clase, ella ya de niña había ido. Habías ido ya con, sí, con tu mucho padre, con mis padres, sí. Ajá. Mi padre iba a llevarle todos los meses la compra a Antoñito. Antoñito se llama, veían solo 2 tiendas, la de Angélica, sí, Angélica y la de no, la de Antoñito. Antoñito, no me acuerdo. Antoñito, sí, el alcalde de... sí, verdad, de ese, sí, el suegro de Aniceto. Exactamente. Sí. Iba a llevarle la compra a ellos y después ya empezó la del Rubio, pero primero habían solo esas dos. Sí. Yo la del Rubio no me acuerdo, después sí. Pero él tenía de todo, Antoñito tenía de todo, desde agujas hasta ocales, hasta lo que era. Y Angélica también, o sea, eran las dos tiendas más grandes que había allí. Después ya empezó el supermercado no sé exactamente si estaba la del Rubio ya, o empezó después, y el supermercado del Claudio, sí, también empezó. Antes de Claudio ya estaba Rubio. Lo que pasa sí, es que antes de Claudio estaba en otra zona, ¿verdad? Que estaba para otro lado, exactamente. Luego sí, ya se pasó para la calle principal y todo eso. Sí, no sé, yo no sé exactamente. Yo sé que había esas 2 tiendas. No, la otra tienda también era antes, porque ahí estaba la señora que hacía la cuenta con los cruces y rayas y la mujer de Rubio. Sí, exactamente. Sí, yo sería como estaba más cerca del colegio aquí. Bueno, yo vivía en La Gaviota, yo no vivía en Morro. Después ya me fui a Morro cuando Caritina tenía 1 año. A Morro. A la casa yo tengo, en esta ocasión tengo una pequeña ventaja, que ya conozco un poco de las historias de ellos dos, ¿no? Porque ya hemos hablado un poquito del tema, ¿no? Ella me dijo el otro día cuando estuvimos conversando de que tu padre en una ocasión te llevó también a Cofete, ¿no? Cuando era virgen, Cofete prácticamente. En el año, qué sé yo, pues sería... La primera vez que yo fui a Morro, o sea, que yo tengo conocimiento, fue en el 59, cuando el eclipse. Que yo lo que recuerdo es que se hizo todo de noche y una señora que, sacando yo conclusiones después, cuando viví, era la madre de Catalina, la de Pepe Concepción. Y me acuerdo que se hizo de noche y empezaron las gallinas a correr y empezó esa mujer, vivía a la derecha de la iglesia, como en un lomito que había allí, y se ponía, corran mis hijos, que es el fin del mundo. De eso recuerdo yo, y yo me asusté mucho porque era sola, niña sola, criada sola, pues, ¿sabes? Me asusté mucho de eso. Esa fue la primera vez que fui, y después ya sí fui con mi padre varias veces cuando iba, y cuando el eclipse, porque iba a llevarle la mercancía a los americanos, que luego daban aquellas latas verdes como militar, que traían dentro los dulces, pan y muchas comidas hechas, que nosotros no estamos acostumbrados a eso, sino al fuego. Alguien me contó que trajeron hasta el chicle, ¿no? Que por aquí mucha gente y traían dentro de unas latas que nos la mandaban de regalo a mí, porque mi padre iba a llevarle la correspondencia todos los días, y si todos los días no, un día sí, un día no. Me acuerdo que me llevaron una lata y eran dentro como caramelos, como dulce. Unos sabían a medicinas puras, era horroroso, y otros eran negros, que sería regaliz, pero sería tan puro que no había quien se lo comiera, de verdad. Y después unos botes de pintura, que eso era una pintura buena, mi padre se la daba al techo de la casa y eso no se mojaba nunca. No sé, sería lo que le daban allí a esas cosas, porque cuando se fueron dieron todo y dejaron todo allí. Eso sí. Y después a Cofete también me acuerdo de ir, pero
cofete todavía completamente nuevo. Completamente ¿Y nuevo. conociste el caserón allí de los Sí, Winters, sí, ¿no? sí. Caserón, me acuerdo de que estaba... Te hablo de nuevo, yo ahora como está, no... Lo más que a mí me impresionó era que cuando entrabas al patio, las canales eran la boca como de 4 cocodrilos o de 4 animales, cada esquina, pero no... Yo ahora no sé en qué condiciones está eso. Y que a la derecha estaba la habitación del obispo. Eso, no sé, me llamaba la atención porque aquí no había obispo, apenas habían curas. Habían 2 o 3, no había más, o sea que eso me llamaba la atención, sí. Y después de las habitaciones de arriba que no tenían ventanas, sino unas puertas pequeñitas que había que entrar doblados, de eso sí me acuerdo, pasa que yo no sé cómo está ahora, ¿no? Yo hace mucho ¿Y eso tiempo para no qué se voy. utilizaba? ¿Qué utilidad Allí no tenía? vivía nadie. Allí no vivía nadie. Iban con el coche, iba Agustín, o iba mi tío Julián, iba mucho a llevar material y esas cosas, pero... Sí, decían que si había un submarino, que si había no sé qué, que si veían luces, que si veía no sé qué, pero yo de eso ni vi nada ni sé nada. Eso se comentaba siempre, pero yo no tengo ni idea de... ¿Y tú conociste algo de No, esa historia que ella cuenta? De que la gente decía que si el submarino, que Sí, pero eso de submarino tiene que ser una locura porque para estar en ese mar un submarino no puede ni acercarse. Entonces, tener todo eso virgen, era más lógico que el submarino viene para el otro lado de la costa donde puede acercarse más o menos bien. Pero para el otro lado es imposible, un submarino no se acerca ni un barco. Y uno bajo de agua menos todavía. Entonces eso no tiene sentido. Fue algo Yo no que sé se... exactamente desde se qué año está dijo. hecho esa casa. Yo creo que desde antes de nacer los hijos menores de él. Creo. Creo que trabajó Pepe Concesión, no trabajó en la construcción de la casa. Bueno, trabajó mucha gente, ¿no? De toda la isla, ¿no? Creo que sí. La levantaron poco a poco, porque de hecho creo que intentaron incluso hacer un túnel por Gran Sí. Valle, ¿no? Y al final dejaron Sí, esa por idea ahí estaban con una y idea y de desarmaron un camión y lo volvieron a montar después de haberlo pasado en Sí, camello y burro, ¿no? Este que- camión creo está, me parece, restaurado otra Sí, vez y sí. funciona. Eso lo desarmaron y después tenían un tractor. Este tractor me parece se quedó Padilla, que tiene el Ocio del Sur. Tiene este tractor que era un tractor con una pala de empuje solo para hacer carretera. Y que eran un tubo de escape inmenso, alto, y la aspiración de aire también era alto, y de cadena, que ese era para ese tiempo tenía que ser un monstruo por aquí, pero que era tan antiguo, y a mí que siempre me encantaban las cosas antiguas, siempre me quedaba loco de ver ese tractor que estaba dentro del garaje que tenía de Puerto Auto Domínguez. En este garaje estaba ese tractor. Y ahí estaban un par de barcos también. Bueno, y siempre el chip de Don Gustavo, que era un chip del tiempo de militar, uno antiguo. También se perdió, ¿no? Ese no ha vuelto yo a No ver lo nada, sé ¿no? dónde estaba eso. Una pena, sí. Y después fuera tenía como un pequeño taller con un taladro que tenía que dar vuelta a mano. Esto que era también una joya antigua, pero que esta se perdió también. Estaba siempre ahí este taladro. Tú tenías también un coche que llamaba la atención en aquella época, ¿no? Sí, yo tenía varios carros que llamaban la atención. Uno que compré al Don Tomás, que era del Faro, que me costó unos 2 años en restaurarlo. Y después me fue con esto y Oscar, que un camarero que estaba en el Casa Atlántica, fue conmigo a Alemania. Y ahí salimos diariamente unos 500 kilómetros. Por la mañana metiendo la manivela, dando vueltas, andaba ese tinglado y llegamos bien para allá. Y antes de llevarme, fue con ese coche abajo al Faro. Y lo enseñé a Don Tomás, el coche que era antes solo chatarra allá adentro. Y estaba el tío casi llorando cuando lo visto su cochito otra vez. Y después tenía un Ford Mustang, eso también, que era una... El Ramble.
Sí, pero Ramblao, yo no sé qué, era una un americano de que otra vez compré. conduciendo, era la palanca de cambio aquí y se le partió la palanca de cambio y para llegar al morro tenía que coger los alicates primera, poner el alicate, ya seguía. Qué aventura. Este era un bicho que gastaba de Puerto Rosario a Jandía unos 30 litros de gasolina y 5 litros de aceite. Sí, en ese tiempo cuando yo llegué aquí valía el litro de gasolina 3,5 pesetas. Y el ¿Pero a ti problema... te gustaba? ¿Se estudió? Sí, a mí siempre me gustaban los carros que se puede uno montar bien. Bueno, después tenía 600 y cosas pequeñitas también. Anda, el 600 me lo regalaste. No vengas aquí ahora con esa, me lo compraste a mí. Para que ella podía ir a Tesejerá al colegio. Pues fíjate, Sí, porque yo di clase, o sea, yo me casé en el 72 y me fui en mayo, pero venía los lunes hasta julio, que terminaba el colegio, a Tesejerá que terminé. Luego ya me quedé, pedí clase en el Morro del curso 72-73, hacia adelante, hasta el 80. Bueno, y quién, a ver, los nombres de los chiquillos de aquella época, ¿te acuerdas un montón de ellos, no? De muchos sí me acuerdo, de otros no. Me acuerdo, mira, de Feluco, de Estrella Concepción, de Margarita, de Guillermo, de Baristo, todos esos son de Pepe Concepción, de Estrella Viera, de Laureano, Viera Francés, otro hermano que tenía, no me acuerdo el nombre, de Nino, un Pierre, Nino, Mingo, la hermana, ¿quién más? De Rafael, de Pedro, el que era el hijo de Lorenzo del Faro, de Pedro, ¿quién más? Sí, yo, eran tantos, de Lola. ¿Qué dabas clases en la ermita? Yo daba clases primero en la iglesia y luego, o sea, en la ermita aquella pequeñita. Y teníamos el recreo en la plaza. Y al baño era por detrás de la iglesia, en el Barranquillo. Sí, porque no había baño. No había, era lo único. Y luego ya me vine para arriba porque habían dos maestros antes que yo que se llamaban Ana y Luis. Sí estuvieron, y entonces ya ellos se fueron y yo me quedé en la casa de ellos. Bueno, en la casa de ellos el primer año no, el primer año yo seguí viviendo allí, se quedó, estuvo viviendo como un año por ahí, Isabel y Carlos, el médico. Que después ya ellos se fueron a una casa de alquiler por la calle de atrás. Que ellos también habían llegado más o menos por Sí, esa época, ¿no? Sí, el mismo año que yo llegaron, 2 meses más tarde. Y después allí nos reuníamos por la noche, pues ellos, Brun, Candy, los hijos de Brun yo ya no los conozco porque eran niños, tenía 2, una niña y un niño. Titi Carlos, que era el que tenía el bloque allí, según bajas, donde estaba la gasolinera, allí en la playa. Sí, donde estaba... Que hay un bar que se llamaba Don Carlos y no sé qué Don Carlos, pues eso eran los alemanes. Que compró el solar y hacía unos apartamentos. Era, Por eso se le conocía como Don Carlos, la zona. sí, como la casa de Titi Carlos. Siempre se decía. Le pusieron Don Carlos, pero siempre se le dijo Titi Carlos, y que tenía una hija sola, después Paulino, todo eso pues eran pues todos los alemanes y algunos así nos reuníamos por las noches en Casa Atlántica. Sí, Hasta las 6 de la mañana, porque tenía una tampoco aguante. había dónde ir, o sea, no había No había nada, donde moverse. no había nada. Claro, Los barracones de Brun arriba, donde está Santa Bárbara, no, lo que está antes de llegar a Titi Carlos, ¿cómo se llamaba aquellos barracones que habían allí? ¿Tú dices de los semicírculos? Sí. Militares. No, ese era de Eclipse. No. Ese era Sí, para- sí, pero que estaban antes de llegar a la iglesia, antes de llegar al morro. Sí, arriba en el lomo. Ah. Donde está ahora la... Sí. Una organización grande. Sí, donde está el hotel. Eso era como militar, se utilizó y cuando los eclipses solo para el vinieron allí. eclipse. Y esa Sí, eso se vio bien. tenía después bronza alquilada para los empleados. Sí. Ahí viví yo. Y ahí estaba una cocina que era uno de... ¿de dónde era? De Casilla, me parece. Jerónimo se llamaba, que era el cocinero. Y siempre era potaje de lentejas, de garbanzas y de judías. Y después empezó de nuevo otra vez.
Y esa era ya la comida. Claro, en ese tiempo no era otro sitio para ir a comer. Y todo el mundo comía ahí sus garbanzos. Y siempre lo mismo. Y después por un barranquillo para arriba fue donde puso Brun las oficinas. Antes de llegar a Casa Atlántica, por allí. Ah. Sí, esta era después de Casa Atlántica, donde estaba después el bar El Pescador. Sí, por el por ahí para arriba, así que hizo una carpintería y todo allí, sí, ¿no? ahí estaba su carpintería y todo tildado arriba. Y no sé de quién es. Es verdad que ahora ahora. como está todo masificado, yo no me ubico. Quedó oculto, todavía existe allí algo, sí. Pero yo no me Ahí ubico. estaba Eh. Paulo Gopar, que era el contable de él. Sí, Bueno, sí, ahí él era contable y antes tenía al lado el taller al lado de casa de la playa, donde después era un bar que ha hecho, sí, un chiringuito de playa, se han puesto después ahí al lado. No sé si existe todavía, ¿no? Y tú montaste hasta un negocio y todo allí en Morro, ¿no? Sí, yo empecé con la electricidad y ahí estuve. Por eso me llamaban el Electri. Por ahí estaba después vendiendo televisores ¿Y dándolo? y dando luz, ¿A claro. quién te compraba el televisor? Claro que hay. El primero que tenía una planta eléctrica era yo, que yo tenía. ¿Cómo era eso? Espera, está Rubio. Rubio. Yo tenía un grupo electrógeno y que llevaba siempre a las obras, que estaba dentro de un furgón. Entonces por la noche estaba aparcado después delante del taller. Y ahí empezó con un día de la fiesta que se rompió el grupo que tenía Aniceto. Entonces preguntaron si esta se puede poner en marcha y tal. Dice, bueno, no hay problema. Entonces ahí empezamos, primero por la fiesta y después todo el mundo que quería luz también. Entonces, pues nada, mientras lo tienen toda la noche se llena después de gasoil otra vez y arranca cuando llegaba por la tarde sobre las 6, 7. Y después a las 12 de la noche Antonio lo paraba después el motor otra vez. Y era... Sí, pero el motor estaba aparcado en la calle y todo el mundo tenía cable enchufado por ahí. Ahí llegó un tinglado de cables, de cada casa venía un cable, después por la tarde no se podía ni tocarlo. Claro que cada uno que empezó con una lucecita por lo menos y la tele, después que ya empezaban con lavadora, después empezaron a planchar también. Y ahí empezó a gastar, y el motor de verdad trabajaba bien ahí. Y después tenía que sacar el título en español y ahí falló porque no podía sacarlo, porque era una cosa tan fácil que eran nada más que 15 preguntas. Pero yo no sabía leer la pregunta, porque yo aprendió con un libro de dibujo animado a ver leer, que imaginando lo que podía hacer, y ya después podía leer hasta un periódico y tal, pero palabras técnicas ya era demasiado complicado. Y después lo dejé en la electricidad y lo puso en una lavandería. Y ese era después un trabajo. ¿Y qué era? ¿Que hacía falta una lavandería en aquella época? Claro, Tuve ahí una posibilidad, ¿no? Sí, que yo lavaba para el Casa Atlántica, para Stella Canaria, Apartamento Matorral y bueno, y hasta los apartamentos de Tarajalejo. Pero ese era después un trabajo de negro. ¿Verdad? Eso después es un esclavo. Y aparte de eso, ahí Lorenzo tenía que traer el agua en cubas. Y al final lo llegó a vender la lavandería al Stella Canaris. ¿Cuándo nos vinimos? Sí, después vino yo por aquí y se terminó todo el rollo de eso.
Era muy sacrificado, ¿no? La verdad es que sí, porque se tenían que traer hasta el agua en Cuba y todo, Claro, y entre más trabajo... Era muy complicado, sí. y después empezaron los Rodríguez con asfaltar la carretera y rompían toda la carretera al mismo momento. Ya no se puede entrar ni la Cuba ni nada, entonces ya eso era un desastre. Sí, habían trabajando. ¿Quién estaba trabajando? Jacinta, la señora de enfrente, ¿cómo se llamaba? Encarnación. Maruca tenía en la tienda de electricidad. Sí, que Maruca Viera era en la tienda de electricidad. Después tenía Antonio Posero, estaba trabajando conmigo como chofer. Y Pepe Viera también. Pepe Gil también estaba conmigo. Bueno, y tenía un montón de gente. Sí, ya veo, un montón de gente, ¿no? Sí, tenía un montón de gente. Había una que era la suegra de Silvia, una señora que vivía, que después se fue también a trabajar a Estela Canaria en la lavandería. Pero no recuerdo exactamente quién es. No me acuerdo cómo se llamaba. Han pasado ya unos años, Y sí. después lo que... que vivían enfrente también, me parece francés, se llamaba. Sí, él estaba en Encarnación y luego pegado vivía otro que el marido era pescador y la mujer no tenía una hija, se llamaba Maruca. Sí, una se llamaba Maruca. Pero no sé, eso no estuvo trabajando allí, pero no. Sí, no pero ya me son acuerdo tantos años ya. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Vamos a hacer un pequeño alto y nos vamos a cambiar de sitio para buscar un poquito más de luz para que ustedes también puedan seguir viéndonos bien, porque estamos fantásticamente, pero en la terraza, ¿no? Así que en un instante seguimos, pero en otra ubicación. Ya estamos ubicados en otra zona de la casa, en el salón. Seguimos con Isabel y con Henry. Y estábamos hablando antes con Isabel de esos nombres de los niños de aquella época que ella recordaba, ¿no? Y lo habíamos dejado ahí, ¿no? ¿Tú tuviste cuántos años fue dando clases? 8. 8 años. 8 años. Y de aquella época, Isabel, era cuando se tenía que ser duro también con los niños, ¿no? Es que los niños eran duros con los maestros. Y con los padres y con quien apañara por delante. Me acuerdo uno que era una buena pieza, era Antonio Pérez. Y el perro mío, que lo tenía a Wolfi siempre en mi casa, se le tenía unas ganas, porque se ponía en la azotea, que era enfrente por la parte de atrás, con un palo haciéndolo así como que le tiraba. Y el perro le tenía una rabia que entraba a la clase justo a la mesa de Antonio y se lo comía las gomas. De eso sí. Y también se iba al lado de los chiquillos y les daba un salto, les hacía tirar el bocadillo y se lo comían. Qué sé yo, ¿recuerdas de niños de ese, de Antonio, Roque, Justo, Andrés? Sí, hay niños que recuerdan. En aquella época que eran las clases a turno partido, ¿no? Sí. Se volvió otra vez por la tarde. Sí. Y nos daban a los maestros, yo no la cogí nunca, del comedor que estaba, ¿cómo se llama esa señora? Estaba la mujer de Agustín. Lalita, Antoñita. Antoñita. Lalita es la que sale a veces en el supermercado. Sí, Yo compro en el supermercado. Esa señora, sí. Pues esa, iban los maestros allí a buscarla, yo no fui nunca. Bueno, los maestros, los pocos que habíamos. Porque después fueron llegando. Cuando yo fui, no estaba nada más que Encarna, Mari Carmen y yo dando clase. Después llegó Domingo y Rafael Perdomo. Luego ya fueron llegando, después llegó uno de la península, después llegó uno y lo mandaron a la iglesia, era hermano del jefe de correos de Gran Tarajal, un maestro bajito, yo no me acuerdo cómo se llamaba, llegó hoy y al día siguiente cogió, no sé si guaguacoche, y no lo vimos más, salió pitado del morro, no lo vimos más. Qué sé yo, fueron llegando Juan Francisco, también. Eso llegaron, después ya empezó a llegar más gente, después llegaron de Lanzarote unas cuantas, que fue cuando empezamos a hacer las cosas esas de carnavales. Ajá. Y salir. Me acuerdo una vez que hicimos con papel, cosiendo la máquina, a los niños las ropas vestidos de flores, y cantaban, nacieron las amapolas, nacieron no sé qué, y salían ellos saliendo de eso.
Y después me acuerdo de otro carnaval que hicimos en la escuela, donde era jugando al escondite, en el bosque anocheció, eso. Y vestimos a Encho de lobo, con un pantalón corto por aquí, con su rabo y todo, decían los chiquillos, Lobo, ¿dónde está? Y salía Encho y decía, aquí estoy, ¿sabes que tiene una voz ronca? Y además salió muy bonito eso. Después ya empezamos a vestirnos los maestros. Me acuerdo Tina, una de Lanzarote, en y esa eso, época de chino. Primero no habían. Los maestros tenían que hacer mucha actividad, diríamos, extraescolar, o sea, hacer muchas cosas porque... Pero la teníamos que hacer nosotros, pues no había nada. No había nada. Si te digo, cosiendo con papel pinollo, cosiendo las amapolas, las cositas de las niñas. Y ni me acuerdo dónde lo hacíamos, no sé si era en la plaza o por detrás en un sitio, dentro del colegio no teníamos sitio ni espacio para hacerlo. Ahí fue cuando empezamos a hacer todas esas cosas y se pasaba muy bien, haciéndole la ropa y buscando. Recuerdo mucho esa de, fíjate tú, jugando al escondite de Encho. Además era auténtico. Salió bueno. Encho era un buen tío. Después había otra niña que también me la recuerdo mucho, que se llamaba Felisa, y le decían Isa o Isa. Y Fefa, tengo una foto, en una foto de esa de la escuela está Fefa, pero no sé dónde está. Fefa y ¿cómo se llamaba el hermano? El que tenía el piecito mal. Marco, el de Marco, hierro, ¿no? Marco, sí. Marco, que corría con el hierro, toda aquella piernita levantada, corría por aquellos andurriales para arriba y para abajo, y yo no sé cómo no se caía el chiquillo. Tenía Sí. una agilidad tremenda, sí. Sí. Y después, que si yo conocías a... recuerdas, empiezas a recordar y vas sacando nombres, pero así de repente no me vienen. Pero eran tiempos bonitos, te digo, y con domingo, con irnos de pesca, después llegaban, no tenían dónde quedarse los maestros. A una le pusieron una ruló que trajeron de no sé dónde, detrás de la escuela. De mi clase le pasamos un cable y agua, que al final terminó viviendo en mi casa, dueñándose en mi casa y todo allí. Que se iba con Rafael Betancor, uno que estuvo de director de la escuela hogar, que era de Lanzarote. Que ese se quedaba, no tenía dónde quedarse, se quedaba en Estela Canaria se quedaba Tina y Ángeles. Y ese se quedaba en la fonda, en la pensión de Eustaquita. Que era por allí para abajo cerca de la playa. Así fue llegando, pero primero no estábamos nada más que nosotros solos. Y antes Luis y Ana. Sí. Le decían don Luis y doña Ana, que estaban allí. Él, como eran los dos, en una casa vivían y en la otra tenía él, porque se iba a pescar con la gente. Las cosas. En esa donde tenía las cosas de pescar fue donde yo me fui a vivir. Y luego al año siguiente es cuando vino Domingo y vivían la de abajo, Domingo y Rafael. Rafael, perdón. Sí, en aquella época fue cuando empezó a hacerse cosas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Porque el deporte, el fútbol, Rafael y Domingo jugaban, y ustedes con las actividades, incluso las monjas daban por la tarde costura costura y de todo. Sí. O sea, empezó a haber otra vida, otra cosa. Sí, se enseñaron a coser, iban a cursos de costura, la enseñaban a coser y todas esas cosas, sí, empezaron, ahí fue cuando empezó, al principio no había nada en absoluto. Por no había, me acuerdo yo que íbamos a comprar y yo le decía, ay, Angélica, por Dios, ya no está la pobre, ¿no? Decía, Angélica, dice, ¿y para qué pido yo? Sabes que ya no así muy así. ¿Y para qué pido yo habichuelas de esas cosas? O sea, yo solo con calabaza, zanahoria, garbanzo, judía, y con eso había. Y después ya empezó a traer, me acuerdo una vez, iba Pepina el Millonario a llevar la de suyo, y una vez me dice, mira, ven aquí, y fui allí, digo, ¿qué es lo que quiere? Y dice, mira, pedí 1 kilo de, no sé si era de calabacín y de habichuela, y dice, te llevaste la mitad, he quitado la mitad, a ver si te la llevas, que nadie lo compra. De eso me acuerdo. De otra vez, en la tienda de Antoñito, tenían, ¿sabes?, los botes de cristal así con caramelos y con chicles, ¿no? Y en uno, yo no sé por qué sería que se equivocó el hombre o algo, no sabía lo que era, nuez moscada, y llenó aquello como si fueran caramelos de nuez moscada. Y sabes que venían en un papel transparente. Y fue un alemán, los chicos todos corriendo detrás de él a pedirle cosas, y resulta que empezó a comprarle nuez moscada, casi lo matan, los chicos tirándole al extranjero la nuez moscada, ¿cacharon? Marco, ¿qué es eso? Le dijo, era como caramelo. ¿Tú te acuerdas de eso? También otra que me acuerdo mucho, de los hijos de...
¿cómo se llama? Mira, decíamos rockera, de Mari Carmen, Ella se llama Magdalena. Magdalena y el Juan. Y el Juan. Que tuvieron un niño pequeño, ya ella con 50 años lo menos una o más, niña, o niña, sí. no sé lo que era. Pues a Mari Carmen, y después tenía dos que estaban en el mismo curso, pero no sé si era que había nacido uno en diciembre y el otro en enero, o sea, se llevaban Antonio y un Juan. año, pero eran del mismo año, así estaban los dos en el mismo curso. No me acuerdo de los nombres de los chiquillos. Antonio y Juan. Sí. Qué años aquellos, ¿no? La verdad es que... Es bonito recordar. Sí, fue el despunte de Morrojable, ¿no? Sí. Casi en todos los sentidos, ¿no? Yo voy a Morrojable y te lo juro que me da pena. De vivir allí se vivía como una familia. Que ibas aquí, tomabas café, hablabas con el otro, pasabas con el otro, y ahora vas y no conoces a nadie. Es que de Morro hay poca gente. O ves los de África, o ves los de Sudamérica, pero de allí, y allí se vivía. Yo me acuerdo una vez que el mudo y el hijo se fueron con unos extranjeros y se perdieron, después no venían. Venga, el pueblo entero en la playa, esperando, en la montaña, haciendo eso. Si venían a las 2, a las 3, a las 2, a las 3, para casa a dormir y al otro día a trabajar. O sea, y hoy, pase lo que pase, Casi ni te ni enteras. nos enteramos, la ni verdad te que sí. enteras. Desgraciadamente o sea, se hoy, vivía, todo sí. era una familia. Sí. ¿Te acuerdas cuando habían esos días de calor intenso? Todo el mundo en la y la calle. gente, todo el mundo en la calle, y En la calle en la allí acera tirado. o en la playa, porque había días que estaba la playa llena de gente. Y otra cosa que recuerdo, y no sé qué niño El era, cemento que echaban ahí fuera, ¿no? otra cosa que recuerdo, y no sé qué niño era, por la calle de atrás empezaron a venir coches a vender plantas y vendían algo, y llegó un furgón, no era furgón, era como un coche alargado, de estos, ¿cómo se llama? Sí, una ranchera de esas así, y de repente, por aquella calle de allí, apareció una pelota y detrás un chiquillo, y iba al coche. Yo con el coche así, yo sé que me di la vuelta esperando, que estaba comprándole planta, el coche era blanco, comprando planta y me di la vuelta mirando, y tú crees que cayó así, pasó el coche, frenó y estaba chico con la pelota, así pasó por en medio del coche. En vez de caer de lado así, como se chocó, quedó así. Eso sí, y no me acuerdo qué niño era más por delante de la casa de Laureano y de, ¿cómo se llama la chica? Que está casada con Carmelo, un cuñado de Carmelo. De Juan Carmelo, que la madre se llama Antoñita, que trabajaba en el comedor de Gran Tarajar, en la cocina. Él es algo del ayuntamiento, sí, Antonio Carmelo, Juan Carmelo, Ramón Carmelo. Pues nosotros siempre le llamamos Carmelo. Sí. Por ahí, por delante de la casa de ellos fue. De los padres de ella. Ellos eran solteros, ¿no? Ahora, pero no me acuerdo, Lupe. Sí, Lupe se llama. Lupe, creo que se llamaba. No sé, o sea, después de Juana, Vizcaíno, de todas las Vizcaínos, de Victoria y Pepe. Victoria iba a... Cuando nació Gebi, mi hijo, Victoria iba a mi casa a quedarse con él para yo ir al colegio. Y siempre venía Pepe. Y todavía vienen por aquí, por la casa, de vez en cuando, sí. Estuvo 3 años yendo, casi 3 años no llegó a la casa con Gebi. Ella lo quería mucho y lo quiere. Nosotros a ella también la apreciamos, y no, a la gente del Morro, yo a todas, la del Mudo se llamaba María, ¿no? Y los hijos, el mayor, el otro, pasa que yo ya los veo y esa gente yo ya no la conozco. Y voy poco por el Morro. Yo no conozco a casi nadie. Pero me hace ilusión cuando voy y me conocen. Porque como yo no he cambiado, pero... Bueno, he cambiado, pero ya es difícil nada, de 6 años sí, a eso, sí. a tener De hecho, 28, 29 años. A mí no me 30. dio clase, y un día coincidimos comprando y enseguida dije, pues es ella, ¿no? y a ti también te conocí, ¿no? O sea que... ¿Sabes también a quién le di clase? A Sergio Gil. Sí. Y hace mucho tiempo no lo veo, porque yo antes lo veía vendiendo, no sé si era ciego, lotería o para la algo. 11, sí, lo vi yo, a Sergio, sí. Un niño más bueno también, más cariñoso. Y a Julio Iglesias, ¿no? A Feluco, que antes lo Sí. mencionó, y por ahí hay una fotografía. Ese no ¿no? daba clase, ese estaba en mi casa siempre. Fijo en mi casa. Pero, no sé, pues yo, eso... Y iba con Caritina, y las niñas iban a jugar con Caritina, que Caritina sigue trabajando en el Morro, en el centro comercial, no, es como donde está lo de Juan Carlos. Sí, es en el centro comercial médico. Cosmo, pero trabaja en el centro Sí, médico abajo. que está allí, en la planta baja, sí. Ahí trabaja Caritina.
O sea que esa siguió con sus raíces. Aunque yo el norte no me ha gustado nunca, ¿eh? Mis padres se fueron a vivir a Puerto y yo desde que podía, para el sur, y estuve en el puerto dando clase un año y después me vine a Tejeraga al Morro y no salí más. Y después otra vez a Gran Tarajal. Ya, pero porque el niño mío se enfermó, nos dijeron que tenía eso y entonces teníamos que irnos a vivir a un campo, a un sitio y estar cerca de los médicos, porque del Morro, además nos dijeron que era una cosa muy mal, que viviría poco y tal, y entonces en el Morro estábamos lejos. Sí, muy lejos. Y entonces ya nos vinimos para aquí. Es que ese es uno de los grandes problemas de Morro, ¿no? Que estás lejos de todo. Ahí Pero estaba en aquel lejos. entonces era lejos. Lejos, pero hoy, con hoy ganas. coge Sigue estando lejos y también. Estás lejos, pero te puedes venir a Gran Tarajal, Sí. te puedes venir a un sitio, ¿no? Pero allí no estaba sino Carlos, que era el médico, y primero María Jesús, que era la enfermera, después era Flor, después y así. Sí. Que allí nacieron niños. Bueno, Margarita, la de Rodolfo, tuvo uno allí. Y alguien más tuvo chiquillos allí. No les dio tiempo de llegar al puerto. Claro. Antes los taxis y todo. Ah, Sí, en sí, el sí, taxi por el camino, ¿no? En el taxi Pues, de Lorenzo. Era lo Y en el único del con otro, los ¿cómo se ricos. llamaba? Claro, y la distancia. ¿Cómo se llamaba el otro? El otro taxista era Lorenzo Paco. y Paco. Esos fueron comadrones todos. Ahí nacían muchos. En la lajita, por ahí donde llegaban. Sí, porque la guagua antes también paraba en la Matías, lajita. Matías Marero, que era el Sí. taxista antes. Ese fue que tenía una Volkswagen, ¿no? Sí, una Volkswagen. Esta salió por la ¿Y cuál era de mañana Casa Atlántica? y llegaba cuando terminaba todo, salía a las 6, me parece, salía de Jandía y después de Puerto Rosario, después de mediodía empezó rumbo abajo y llegaba por la noche. Sí, después por el 74, 75 empezaron las guaguas a ir. Salía por la mañana a las 6, la guagua de recorrido, salía a las 6 y volvía a las 6. Dormía ahí abajo y salía otra vez, que estuvo Manolo se llamaba, Manolo estuvo de chofer, Sí, y sí. Juan, uno de Gran Tarajal, Sí. que Manolo tenía dos hijos, una Manolo, que es guardia municipal, y otra muchacha. Fátima, me parece que se llama así. Fátima se llamaba la mujer. Y la hija también. Ajá. Sí. Y después tú también, Juan, que dices tú, que es familia también de abajo, del sur, ¿no? Juan, que tiene hermanos que son taxistas, Pedro y José, o sea que son... Sí, no, pero Tuvo muchos años de Juan conductor, también, sí. sí, eso iba. Porque yo mandaba a Caritina, en Morro no había infantil, y entonces Caritina se fue al colegio de las monjas y iban la guagua de las 6 de la mañana y después me la traía el fin de semana, o venía mi padre a traérmelo o me la mandaban en la guagua. Porque es que era un caminito. Voy cuando arreglaba que tenía que coger el barranco, ya bastón, tenía que parar ahí en el... ¿Cómo se llamaba? El Tofio se llamaba ahora, ¿cómo se llamaba antes? El Maxorata. Maxorata. El Hotel Mazorata, tenías que parar a lavarte la cara y todo polvo, todas las pestañas blancas, todo blanco. Se pasaban... Pero te pones a recordarlo y es Sí, bonito. sí. Y es bonito. Sí, yo cuando llegaban los barcos, ir abajo, me acuerdo cuando cogieron aquel atún grande, que pesaba... ¿La cabeza cuánto pesaba? 80 kilos. Una pasada. ¿Tú te acuerdas de ese? He oído hablar de eso, ¿no? Ibas allí, veías llegar los pescados allí en la lonja abajo y eso ya no hay nada. Cuando había mal tiempo, venga toda la gente a los barquillos para arriba porque venía el mal tiempo para abajo. Y ahora va y... Ahora están en el muelle los barcos, o sea que tampoco es más frío, ¿no? Más... Sí. No, pero Se que perdió antes- aquello de pueblo marinero, ¿no? Sí. Antes, cuando cogían ese atún grande, estaba yo pescando con Fernando. Y Fernando, sí. sí, ese día tenía yo una buena Fernando pesca. Acosta. La primera vez que llegó a llenar casi un cubito, porque normalmente cuando voy a pescar no pica nunca. Entonces llegué yo con un cubito, más contento, cuando salió del barco y lo ha visto el monstruo aquí, me escondió con el cubito, me marché a la casa otra vez. Claro, que ese era me parece 350 o cerca de 400 kilos pesaba esa. Esta cogió, me parece que era el que tiene el Barlaja ahora. No sé. Me parece que era él que lo cogió ese pescado, que era un monstruo de bicho. Sí. Después estoy esperando llegar el camión del recoger el pescado con el hielo todo picado, Sí. para coger un poquito de hielo y comértelo.
Justo era ese de Sí, grande. justo el que iba a cogerlo, sí. Y qué sé yo, y eso eran cosas bonitas de allá. Me acuerdo, los chiquillos se iban para la playa. Pero ¿qué hacen ahí? Habían chiquillos que decían, no, pero no sé, ¿qué fueron a hacer por allí detrás? ¿Sabes? Cuando bajaba al mar se metían a la derecha de la lonja, allí donde llegaba el pescado, se metían. ¿Y qué hacía? Allí mataban los perros. Como llamaban perros, los mataban. Le daban eso. Me acuerdo una vez que se metimos. ¿Qué hicieron? Se metimos un perro a la NASA. Se lo tiraban al agua, imagínate el pobre perro. Había que divertirse de alguna manera. Pero son cosas de niños, ¿no? Te pones a recordar y te miras tu ocurrencia. Mira qué cosas, o sea, son... En el fondo no eran tan malos, ¿no? No, tenían... eso es como hoy. Hay unos que son más movidos, otros menos movidos, pero son niños. Y yo siempre digo que las cosas de los niños tienes que llamarles la atención, ¿no? Pero las cosas de los niños hay que dejarlos ya que lo vivan. Hoy están todo el día con la maquinita así, terminan todos enfermos de eso y no tienen... Antes no había problemas ni de pies planos ni de nada, estaba todo el mundo descalzo en la playa. Hoy vas al médico y te pones las plantillas o que camines descalzo por la playa. Salir, o sea, Nos relacionábamos, ¿no? Porque muchas horas juntos, sí. Y hoy nada, ¿no? Yo sé que hoy la vida ha cambiado y hay que tener miedo con ellos, ¿no? Pero también soltarlos un poquito. Yo no sé si todavía abajo es así, pero aquí, por ejemplo, en Gran Tarajal y eso tienen a los chiquillos, chacho, que parece que de verdad antes los traía la cigüeña, ahora parece que los trae la cigüeña y con cuidadito. Porque mejor que su niño nadie. Y los niños son niños. Algún médico decir de que deje usted al niño que juegue con la tierra, que se ensucie, que también... Yo me acuerdo de Nariz. Porque parece que tenemos miedo que se pongan enfermos y resulta que el contacto con la naturaleza es lo que hace que sean más fuertes luego, ¿no? Más... Don Aristides, tú conoces al médico Don Aristides, ¿no? Un día me acuerdo yo que le dije, digo, che, Don Aristides, hay chiquillos que comen tierra. Se ponían allí y los veías tú, cuando comas tierra, quesadita, él me decía quesadita. Cuando comas tierra, déjalo que comas tierra. Que lo que no sirve ya lo echará para afuera, porque eso están comiendo minerales y el cuerpo pide lo que necesita. Siempre me decía eso. Y yo digo, pues también tiene razón. Y vivían saludables, no habían morirían más y eso, pero tuviera los chiquillos ni gripe A, ni B, ni J, ni de ninguna letra. Sino ahí, y cuanto más descalzo y más suelo estaba y más mocos tenían, menos enfermedades tenían. Es una pasada. Hoy yo los veo muy protegidos. Sí, exactamente. Yo creo que hoy nos pasamos muy en exceso, ¿no? Y Henry, en aquella época tú conociste a muchos alemanes que se afincaron aquí, ¿no? Gente que incluso algunos duró muchos años aquí, otros se irían, pero muchos se quedaron aquí, ¿verdad? Sí, ya era Paulino. No, el más viejo era Alberto el Pobre. Sí, ¿Ese dónde era? Alberto Pobre vivía en Costa Calma. En Costa Calma. Abajo. Sí, pero ahí eran dos Albertos. Uno era Alberto Langenbache. Ajá. Y ese era primero, sí, pero ese era el Alberto el Rico. Y después Alberto el Pobre era el de Costa Calma. Así como se le conocía a la gente. No, pero que el de pobre no tenía ninguno, tenía una cosa de Pero pobre. ese se quedó en Fuerteventura. Sí, Alberto pero Pobre, Alberto ahora, hace poco se murió, la mujer todavía vive. sí, Paulino, pero no está aquí. Paulino. Desquinzo, también ese murió Desquinzo, ¿no? Desquinzo, Sí, también sí, murió, era el también mecánico más que viejo. existía aquí en ese tiempo. Ese era algo Mecánico y chapista. trabajador duro, ¿eh? Sí, Ese no, hombre- no hacía otra cosa que trabajar o ir de vez en cuando de fiesta. De los viejos así afincados aquí eran eso. Barchos también continúa. Sí, Pancho todavía Bruns está también aquí. continúa, pero yo me parece que tú llegaste por esa época. No, Bruns era antes porque ya cuando yo llego Bruns tenía su hotel, Sí, el Hazata. el Handia Playa. El Handia Playa se abrió en el año 69. Se abrió esto. Tu heredero es de los vivos, de los más viejos, el tercero, el cuarto, por ahí que queda. Sí, lo que queda, De los que quedan. casi como majorero de verdad. Sí. Fitzke, no sé si existe. Sí, todavía. sí. También le hicimos un programa de esto, ¿eh? Sí. También. Tiene que tener, él algo tiene. y hace Sí, un después poco estaba de- la señora Maus que tenía el... ¿No me ve a mí? La señora Maus que tenía el Paradiso con Felipe. Sí. Felipe que era... sí, ¿Más trabajador? que tiene dos manos de izquierda. Ajá.
Y después estas casas que habían así por ahí separadas, que eran dueños de extranjeros, ¿no? Había una en el fondo del barranco, allí en Esquinzo, ese otra era- en lo alto más allá, toda esa gente. Esa de abajo, que siempre Primero de Alejandro Kohler. sí, decían la casa de Alejandro Kohler, pero esa compró un alemán en Talbaum, que ese era famoso porque era tan agarrado. No, y era bailarín. Y bailarín, claro. Pero eso iba yo, que muchos de ellos eran gente de dinero, era Sí, no, gente... Sí, no, que ¿verdad? ese era una Mira, persona en el muy penthouse, rica. En el penthouse, en el Matorral no, en el Paradiso, arriba en el penthouse, vivían los König, y era una gente, tenía nada más que una cadena de butis de piel. De piel de bisón, de esto, de lo otro. ¿Y quién vivía también? Después ahí también vivía Horst el dueño Horst Hermann. Vivía, ¿cómo se llama el que hizo? Que tenía muchos aparatos, porque yo esos aparatos no había visto nunca, aquí no existían. Los trajo de Alemania porque tenía asma. Se parecía que era uno de los dueños de Casa Atlántica. No, O... ese era de la casa Roche o de... No, ¿Ese? ese era uno de los accionistas, ese era el del 51, el que me traía el queso con bicho de Francia. Y me ponía Vivaldi cada vez que iba. Venía siempre con la criada, porque él era solo, era uno de los accionistas mayores de la casa Bayer. Y él tenía, se llamaba Roa Lax. Todos esos productos eran del laboratorio de él. Después venía también, ¿cómo se llama, tío? El señor Herman. Herman. No, Herman no. No. ¿Qué hizo la pata? Neutel era uno que tenía eran 3 penthouse arriba, 3 Sí. bloques y cada una la última vivienda arriba. Uno era Neutel, el otro Hermans y el tercero ya ni me- El tercero era una mujer que era muy eso. Y nosotros eso no estábamos acostumbrados nosotros, que cuando se moría un perro había que enterrarlo. Todo toda la noche llorando, enterró al perro y con el tenedor, y le daba de comer con el tenedor. Nosotros al perro echábamos un cachopán, que era lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y ella tenía su perrito y cuando se murió puso sus flores, lo enterró, el tenedor, la cuchara, le daba de comer con cuchillo y con cuchara. Era una pasada, una mujer también de esas así. Aquí sí venía gente rica. Venía la Poli. La Poli era el nombre, era una accionista de la Casa Mercedes. Ahora, cuando había fiesta y se emperchaba, ya era cuando no estaba, y tenía una risa que cuando ella se reía en Casa Atlántica, empezaba todo el restaurante, todo lo que fuera, a reírse también, porque empezaba de esa risa así contagiosa. Sí, venía gente, venía Vino gente de el mucho presidente dinero. y todo, ¿no? De Alemania estuvo por aquí. Y se cayó del burro del del padre Juan Rodríguez, sí, allí delante del colegio. Se montó en el burro, iba en el burro y se cayó abajo. ¿Sí? De esa hay foto. Ese era Willy Brandt. Willy Brandt. Sí. Sí. Alquilaron toda la planta de arriba, no sé qué planta fue, de Jandía Playa. Sí, pero era por los De Jandía. policías. Hasta para el perro. Mira, los policías durmiéndose por allí, yo ni miraba uno para ellos. Él vino ahí, estuvo, no sé cuánto tiempo estuvo. Si venía. Tuvo guardias por aquí, tenían esos abrigos que son como unas capas antes, y los veías tú allí por todos los sitios, y todo el mundo pasaba, ni Willy Brandt. Y después al final terminó montado en un burro, que iba para Cofete montado en el burro, Sí, o algo por ahí, así, por no el me barranco, acuerdo por por dónde ahí, era. por allá. Y por allí, por el bar de Juan Rodríguez, más arriba, sí, en Corswell. Del burro, sí. Claro, que esta no Historia, estaba, ¿eh? Sí, esta no estaba acostumbrada a Claro. montarse en burro. Sí, tenía conversación para el perrito, un perrillo que trajeron, un perrillo... Sí, que el perro paseaba en la playa con 2 guardaespaldas. Era una pasada, claro, nos vamos acostumbrados Llamaba la a esas atención, cosas. vamos, ¿no? En el puerto no estaba acostumbrado y en Jandía mucho menos, o sea que en toda la isla a esas cosas no. Un perro lo más que le dabas tú era una patadita. Sí, si se te cruzaba en el camino. Y pero- llegaron a venir también luego deportistas, ¿no? Porque ahí estuvo Uli Stilige, que fue mi amigo de Rodolfo, ¿no? Sí. No sé si tú en aquella época también lo viste, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, que ese es padrino de un hijo de Rodolfo. Sí. Sí. Y después, También estuvo ¿cómo se llama? Paulanca. no. No, Paulanca no. ¿Quién fue el que vino que trajo la maleta? Karel Gott era cantante de Praga.
Después hay muchos cantantes famosos que estaban aquí. Es que ese es el problema, ¿no? De que igual la gente natural de la isla no sabe que hubo un momento determinado que la gente venía aquí, gente importante, porque era un sitio muy agradable y donde nadie le molestaba, ¿no? Y pasaban desapercibidos, claro. Mira, la tortilla alemana más buena que me comí yo era en la estancia, no, lo que estaba al lado de la estancia, ¿cómo se llamaba? ¿Por fuera? No, el restaurante no, por fuera, que estaban allí, que nos sentábamos en la terracita. Sí, esta era la estancia. Pues, la posada. La posada. Pues allí era la tortilla más buena ese hombre, y era un arquitecto de una fama impresionante. Y estaba allí de cocinero, y él decía, yo me acuerdo de ver, me enseñó bocetos que tenía y tal, arquitecto, y él decía que su hobby era hacer de comer, y se vino para Fuerteventura a hacer comida, y te decía unas tortillas alemanas así de gordas, con mousse de manzana, de verdad deliciosas. Yo no las había comido nunca por ningún cocinero, me la hizo un arquitecto. Fíjate. Y estaba allí, que nos sentábamos, la peluquera que estaba era Ángeles. Ángeles, una mujer de Paco, que también era uno delgadito, que era el ese. Después en Casa Atlántica pusieron el cine. Sí, el cine. Alguien me lo contó, sí. Que dice que tenía unas butacas tremendas, ¿no? Él era el cine, él era el... Ah, sí. Félix, el de buceo, fue el que me contó lo del cine. Sí. El cine, ¿no? Que alguien me lo contaba, ¿no? No sé si fue Félix, sí. Ahí estaba un cine, entonces tenía 2 películas. Yo era el que lo montó el cine, entonces yo lo sabía cómo funcionan las máquinas y todo eso. Y me tocó a mí cada jueves poner película. Entonces ahí tenía una película que era La luz en el fin del mundo. Y, ¿cómo se llamaba? Con Jules Brunner, y la otra era de un transporte nitroglicerina. ¿De acción? Sí, de acción. Y era también una película muy famosa. Entonces, claro, que aquí un jueves tocaba esta y el otro jueves la otra, porque no molestaba que cambiaran los clientes. Entonces ya no lo pillaban. Pero yo, claro, que cada jueves lo vi esta película y a mí me cansaba. No te cansabas, no, te dormía. Claro, yo dormía al lado de la máquina. No había llegado a mi casa. Entonces, una vez en la casa, en la tele, lo vi una película de... no me acuerdo, de espionaje o de policíaca era, también de uno que sacaba las películas, y cuando recogió, embobinaba la película, lo ha puesto una moneda en el principio, y entonces empezó a enrollarlo. Entonces cuando se terminaba, esta moneda caía al suelo, y hacía un ruido y se despertaba. Dice, esta es la idea para mí, y mira, no me quiero más dormido al lado porque si no, cuando terminaba esta, cuando yo me despertaba, miraba para afuera, nadie en la sala, todo vacío y la máquina andando. Claro que yo lo he visto esa película 100 veces. ¿Tantas veces? ¿Y Gordillo? ¿Tú conociste a Gordillo? Me suena, así que Gordillo. ¿Era el que llevaba la emergencia o algo de eso? ¿Era eso? No, que va, ahora trabaja era camarero en aquel entonces, cuando nació Caritina dice que era su novia. Esta niña es para mí. Y trabajaban, no sé si trabajará ahora, yo la última vez que lo vi al aeropuerto. Y tenía también muebles o algo en Puerto Gordillo y no sé qué. Y entonces ese estuvo de camarero muchos años abajo. Y ese iba, ¿sabes? Con los camareros iban, trabajaban aquí en el bar, después se iban a la Alhambra, después se iban para el otro lado así. Y me decía, y ¿sabes? Digo, chacho, yo tengo que trancar la puerta, porque ya el morro está creciendo y yo no la voy a dejar abierta, y este hombre se me hace a las 4 y las 5 de la mañana y no llega. Dice, es que se queda dormido, pero ahora no te preocupes, voy a despertarlo todas las noches. Y cuando pasaba por allí, que terminaba, si oía la máquina andando, entraba y lo despertaba, si no oía la peseta. Ponía la peseta para que cayera al suelo. Fíjate. Sí, fíjate, no me acordaba del cine. Qué época aquella, tremenda. Sí, era, mira, y los alemanes también eran atravesados, eran raros. Me acuerdo una vez, yo iba a la peluquería de Ángeles, la peluquería que había en Casa Atlántica, no había otra. Iba a la de Ángeles y un día empieza Ángeles a reírse. Y yo digo, ¿de qué te estás riendo, Ángeles? Y estaba el alemán sentado. Y dice, córtame el pelo, mira, calvo. Y tenía así, uno tieso aquí, otro tieso aquí, y empieza Ángeles.
Dice, ¿qué le cobro? Porque el hotel dice que tengo que cobrar tanto. Digo, yo estaba una vergüenza, ¿eh? ¿Y tú crees que el hombre pagó la pelada? Y te lo juro que no le cortó 5 pelos. Y fue a cortarse los 4 pelos grandes que tenía. No, ahí, muchas, sí, de esa. Qué bueno recuerdo, la verdad es que sí. Bueno, ¿y cómo se lo han pasado? Porque ya hemos superado la hora, ¿eh? Sí, 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 lo hemos pasado bien. Muy bien. Siempre es bueno recordar, ¿no? Sí, las cosas bueno. buenas, evidentemente, pero las malas hay que Y darlas si atrás. sigue ¿no? uno recordando más, todavía teníamos 4 horas Sí, más o 2 sí. horas. O para escribir un libro. Sí. Porque es como esto, se va rebobinando y va recordando. Sí, porque el otro día me recordando. contó que incluso en una ocasión vino el obispo Amorrojable, ¿no? Que Sí. en esta ocasión no lo ha contado, eso fue Sí. cuando no teníamos la cámara, ¿no? Sí, vino el obispo porque cogía, no sé cómo se llama, las órdenes, hacía monja, una chica que vivía enfrente, no me acuerdo cómo se llamaba, Serapia, que cogía eso, el obispo y una colección más con todo su séquito, habían cuervos negros por todo. Me acuerdo que tenía yo un traje negro que era de estos de sin espalda y aquí, mira tú, yo con 20 y tantos años, yo con mi traje aquí y salías a cintita. Ay, Isabel, yo te hago un vestido si tú me regalas ese, porque eso, ay, qué pecado con todos los curas aquí. Y te dije también que Caritina se me escapó, no sabía dónde estaba, como estaba tanto oscura, estaban, si yo, a lo menos 10 o 15 curas que vinieron de Las Palmas, de no sé dónde, y se nos perdió Caritina, ella estaba acostada en casa de las monjas con el cura, ella con el obispo, con el gorro puesto, y dice, mamá, mira, tengo el gorro de Heidi, de Pedro de Heidi, y con el gorro puesto, sí, de eso sí me acuerdo yo. Y Gaby se iba, ellas tenían en una habitación hecho como una pequeña ermita, porque ellas tenían que rezar por la mañana, mediodía, por la noche, no sé cuánto, y tenían unos banquitos chiquititos donde se ponían de rodillas y se los ponían aquí y fundaban el culillo encima, ¿no? Para quedar como sentadas. Y ellas comulgaban y todo. Y un día fui a buscar al niño porque ellas se lo llevaban y le digo, Alicia, ¿dónde está Gaby? Dice, ay, por aquí estaba Gaby. Dice, ven, que lo tengo todo preparado. Había abierto el sagrario y le tenía el copón, las hostias y todo colocado ahí en fila. Y recuerdo que le dijo, dice, ay, mi señora y mi señor, colocó todo otra vez dentro del sagrario aquel. Dice, hoy es las únicas manos, es verdad, que te han cogido inocente. Porque entre nosotros tenemos malos pensamientos, decía ella. Y era verdad, era un niño de 1 año y pico, les colocó las hostias, el copón, todos se los colocó ahí en fila. Y otra vez fue Caritina y cada una tenía su libro de rezar con sus cosas personales dentro, ¿no? Y fueron y sacaron todas las estampas que tenía y las revolvieron, las mezclaron todas juntas y no sabían, sí. Es que yo vivía allí con las monjas y siempre por la ventana del baño y Isabel, me deja tal cosa, Isabel, me deja cual cosa. Yo tenía que salir, se quedaba Caritina allí, se quedaban con el niño. Fíjense que el otro día me decía que, claro, ellas eran, no sé si eran 4 justas, y 4. cuando había alguien más, pues necesitaban... Había que prestar, sí, había que llevarle las cosas, porque ellas tenían, ¿sabes? Los justos eran 4 allí y ya está. Que después María Jesús se sacó el carnet de conducir y se compró el Volkswagen, que lo aparcaba detrás de la clase mía, que era allí el Volkswagen del Escarabajo. Sí, Dios no lo ayudaba a conducir nunca. Porque cada vez cuando llegaban con él, la escalera no la han visto, siempre lo parcaban con el parachoques sobre la escalera. Siempre. A ver quién puso la escalera allí, ¿no? Claro, claro. Qué tiempo, la verdad que sí. Fueron unos años muy bonitos. Pues les agradezco a los dos el que hayan compartido este rato con nosotros, ¿no? Y espero que hayan disfrutado también, ¿no? Bueno, y según cuando me acuerde de muchas cosas más te llamo. Venga, pues el compromiso, ¿no? Porque incluso antes me estaba diciendo que ella estuvo hasta tocando en Morrojable, ¿no? Que en una ocasión fuiste con... en Navidades y en eso, en el auditorio. Como también he ido a ver, que me enteré, la orquesta de Sásari de Cerdeña estuvo abajo en Morrojable y yo fui a verla, poquita gente, pero fui de aquí. Hay veces que hay cosas que no llega a todo el mundo, entonces la información, ¿no? Y a veces la gente pues se pierde grandes temas y teatros y de todo que ha habido. Yo me acuerdo de haber ido una vez a abrir la puerta de la Casa de la Cultura, un señor que venía a dar una charla, y al final marcharse el hombre porque era él y yo nada más, o sea que...
Pero eso pasa en todos sitios. Mira, en julio, Los inicios son duros. en este julio no, en julio del año pasado, precisamente el día 29 de julio, venía una chica lírica, soprano, pero buena, ¿no? Y un chico, era cuando le habló de música de Canarias y no sé por qué se vino tan tarde. Y cuando llegamos, mira, el alemán todo nervioso, y yo llegué, ellos estaban esperándome y yo llegué, no corras porque ya está todo lleno. Mira, cuando nos vimos estaba él, mi hijo y yo. Al final terminamos, el hombre, miren, no toque, márchese. No, sí, yo tengo que hacerlo porque yo vengo a esto. Entramos y llegó el fotógrafo que es Carlos de Sá, que es también hijo de un primo mío. Imagínate, digo, mío, había ido a mi casa, me lo hubiera dado solo, en familia y tal. Y cuando terminó dice el hombre, he pasado tantos nervios. Claro, también coincidió de que hablaba alemán y todas esas cosas. Dice, estaba tan nervioso que ahora tengo hambre porque no he comido nada. Pues me pongo, pues mira, total, lo llevamos allá y le pagamos la cena. Porque ¿qué íbamos a hacer después de habernos dado un concierto de 1 hora a los 3 solos? Pero coincidió también de que era la clausura de lo de surf ahí en la carpa. Y yo no sé, porque normalmente sí suele venir. En cambio, cuando vinieron los de San Petersburgo, no. Sí, el ballet de San Petersburgo, que fue una pasada, se llenó Puerto, se llenó Gran Tarajal a tope, pero con gente de Gran Tarajal, de Morro, de extranjeros montones, de Morro, que los que no, de Corralejo no consiguieron. Los 3 auditorios de Fuerteventura, el de Jandía no, el de Gran Tarajal, el de Puerto y eso, se llenaron los 3 con gente de fuera. Pero ya, yo te viene una cosa de esa, que no la vas a ver sino una vez en la vida. O sea, paga los 15 euros y te quedas más feliz. Sí. Ahora dentro de poco creo que también hay. El viernes mañana me voy yo para el puerto. Exactamente. Yo he Vienen los leído de Praga. por ahí. Exactamente. Los de Praga, sí. Pero es de cámara, pero es buena porque el viernes 22 o 28, el último viernes de enero, fue aquí de cámara de Las Palmas. Y claro, yo no me los pierdo. Mira, a ver. Te digo que me voy a Morro a verlo. Pues eso son cosas que hay que valorar, ¿no? Que podemos tenerlas aquí, ¿no? Pues como les decía, muchísimas gracias por atendernos, compartir este rato con nosotros y quién sabe, dentro de unos años nos sentamos y seguro que seguimos recordando muchísimas cosas más porque fueron unos años bonitos, ¿verdad? Cuando encuentre todas las fotos. Que también dejó fotos en su día, nos lo dijo ahí a la gente de Jandía, me imagino que sería Olimpia y a Mema, porque eran las que son una fan por buscar, sí. Sí, y eso que le di alguna. Sé que me la trajeron, no sé dónde las metí, las tendré en el sótano, donde tengo más de los principios. Pues vendremos más adelante. Se lo agradecemos tanto a Isabel como a Henry, también a ustedes, por elegir este programa cada miércoles, que sabemos que son muchísimos los que lo siguen a lo largo y ancho de la isla de Fuerteventura, ¿no? Les esperamos el miércoles que viene en esta cita con Gente Nuestra. Muy buenas noches.